Si crees que ya escuchaste todas las historias sobre carreteras embrujadas, apaga el video ahora. No voy a pedirte que creas, ni voy a decir que le pasó al amigo de un amigo. Yo estuve ahí, yo lo vi. Y si esa noche hubiera dado solo 2 pasos más fuera del auto, esta historia no estaría siendo contada. La carretera estaba casi vacía, con postes de luz fallando y largos tramos sumidos en la oscuridad. Fue entonces cuando la vimos por primera vez, parada en el acotamiento, inmóvil, vestida de blanco, como si no perteneciera a ese lugar. No pedía ayuda, no hacía señas, solo estaba ahí, esperando. Mi amigo se rió. Dijo que era una leyenda, una exageración de gente impresionable. Yo sentí algo distinto, una presión en el pecho, una advertencia que no venía de la lógica, sino del instinto. Aún así, él abrió la puerta. Lo que pasó después no fue rápido, no fue ruidoso. Fue silencioso, preciso e imposible de explicar sin que pienses que estoy mintiendo. Así que dime, ¿por qué tantas personas que bajan del auto en esa carretera nunca regresan? Antes de continuar, necesito dejar algo claro de forma honesta y directa. Esta es una historia ficticia, creada con fines de entretenimiento. Aún así, todo lo que vas a escuchar fue construido para sentirse lo suficientemente real como para provocar la misma incomodidad que sentí esa noche. No porque los monstruos existan, sino porque el miedo sabe usar formas familiares. Yo nunca creí en esas historias de la mujer de blanco. Siempre pensé que eran inventos para asustar a conductores cansados, justificar accidentes o darle sentido a lo que nadie podía explicar. Hasta esa madrugada, hasta esa carretera, hasta ese silencio. Mi amigo y yo regresábamos tarde, hablando de cosas triviales, cuando el mundo a nuestro alrededor pareció encogerse. La carretera oscura, la iluminación irregular, el sonido constante de las llantas sobre el asfalto, todo parecía demasiado normal para que algo estuviera mal. Y tal vez ese sea el verdadero problema, cuando el peligro no anuncia su llegada. Dicen que ella siempre aparece de la misma forma, vestida de blanco, parada al borde del camino, inmóvil. Dicen que quien se acerca nunca nota el error a tiempo. Dicen muchas cosas, pero nadie explica cómo mata, ni por qué elige a ciertas personas. Yo vi a mi amigo bajar del auto, lo vi acercarse, vi el momento en que la distancia entre ellos dejó de tener sentido, y vi algo que no encaja con ninguna explicación lógica que conozca. A lo largo de este video voy a contar exactamente lo que ocurrió esa noche, lo que vi, lo que escuché y lo que me permitió sobrevivir cuando tantos otros no lo lograron. No para convencerte, sino para hacerte pensar 2 veces antes de detenerte en una carretera oscura solo porque alguien parece necesitar ayuda. Y antes de seguir, dime algo. Es importante para mí. ¿Desde dónde estás viendo este video ahora? Ciudad, carretera, pueblo, capital. Escríbelo en los comentarios. A veces, saber dónde estamos es lo que nos mantiene con vida. Ahora, respira profundo, porque la carretera no termina aquí. Nunca fui supersticioso. Siempre pensé que las historias sobre carreteras embrujadas nacían del cansancio, de la sugestión o del miedo a la oscuridad. Para mí, la razón siempre debía estar por encima de cualquier leyenda. Por eso, cuando alguien mencionaba a la mujer de blanco, yo escuchaba con curiosidad, pero sin creer realmente. Hasta esa noche. La carretera estaba casi vacía, como si el mundo se hubiera reducido a una sola franja de asfalto rodeada de árboles altos y densos. Los postes de luz fallaban de manera irregular, creando islas de claridad interrumpidas por largos tramos de oscuridad absoluta. Esa alternancia hacía que el paisaje pareciera moverse incluso cuando todo estaba quieto. Regresábamos de un viaje corto, nada extraordinario. Mi amigo Daniel conducía con tranquilidad, comentando cosas sin importancia,
riéndose de anécdotas antiguas. Yo lo escuchaba, pero mi atención se desviaba constantemente hacia el camino. Había algo en el ambiente que no me gustaba. No era miedo, todavía no. Era una sensación de alerta, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no quería aceptar. Miré el reloj del tablero. Pasaba de la 1 de la madrugada. El silencio entre una canción y otra parecía demasiado largo. El sonido del motor era lo único constante. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una ilusión causada por la luz defectuosa del poste, una forma blanca, inmóvil, al costado de la carretera. Conforme nos acercamos, la silueta se definió con claridad. Era una mujer parada en el acotamiento, vestida completamente de blanco. Un vestido largo, antiguo, que no se movía con el viento. No levantaba la mano, no hacía señas, no pedía ayuda, simplemente estaba allí. Sentí un nudo inmediato en el estómago. ¿La ves?, pregunté, sin apartar la vista del camino. Daniel soltó una risa corta. Claro, seguro es alguien que se quedó varada, o alguien queriendo asustar conductores, dijo sin darle mayor importancia. Yo no respondí de inmediato. Había algo en esa figura que no encajaba. No era solo el color del vestido ni la hora. Era la quietud absoluta. Ni siquiera giró la cabeza cuando el sonido del coche se hizo más fuerte. «No frenes», le dije. «Sigamos». Daniel me miró de reojo, divertido. «¿Desde cuándo te dan miedo las historias de carretera?» Antes de que pudiera responder, redujo la velocidad. «Solo voy a preguntar si necesita ayuda». «No», dije con más firmeza. «No es buena idea». Él negó con la cabeza sonriendo. «Relájate, es solo una mujer». El coche se detuvo. El silencio que siguió fue pesado. La música se apagó, el motor dejó de vibrar y la noche pareció cerrarse sobre nosotros. La mujer de blanco seguía en el mismo lugar, inmóvil, como si el tiempo no la afectara. Daniel abrió la puerta. «Quédate aquí», me dijo. Quise decirle que no bajara. Sentí una presión intensa en el pecho, una urgencia que no venía del pensamiento racional, pero me quedé callado. Tal vez por orgullo, tal vez por no parecer ridículo. Lo vi caminar hacia ella. Sus pasos resonaban demasiado fuertes sobre el asfalto. La luz del poste los envolvía a ambos, dejando el resto del mundo sumido en la oscuridad. Yo observaba desde el asiento del copiloto, con las manos tensas, el cuerpo rígido. Cuando estuvo a pocos metros, la mujer de blanco se movió por primera vez. No caminó, no levantó los brazos, solo inclinó lentamente la cabeza. Ese gesto fue suficiente para que algo cambiara. Daniel se detuvo. «¿Está todo bien?», preguntó. Ella no respondió. Esperé escuchar una voz, un llanto, cualquier señal humana, pero no hubo nada, ni siquiera el sonido del viento. El silencio era tan profundo que parecía absorber los pensamientos. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La distancia entre ellos dejó de tener sentido. No fue que ella avanzara ni que él diera otro paso. Fue como si el espacio se contrajera. En un instante, Daniel estaba frente a ella, demasiado cerca. Su postura cambió. Los hombros se relajaron de forma antinatural. Sus brazos cayeron a los costados. Parecía haber olvidado por completo por qué estaba allí. «Daniel», lo llamé desde el coche. No respondió. La mujer de blanco levantó la mano. Sus dedos eran pálidos, largos, irreales bajo la luz artificial. No lo tocó de inmediato. Los mantuvo suspendidos frente a su pecho, y entonces Daniel dejó de respirar. No cayó, no gritó, no se agitó. Simplemente se quedó quieto, con los ojos abiertos, mirando a nada, como si alguien hubiera apagado algo dentro de él. Grité su nombre. Nada. La mujer de blanco dio un paso atrás. Daniel permaneció de pie unos segundos más. Luego, sus rodillas cedieron.
Cayó lentamente al suelo, sin hacer ruido, como si el asfalto lo hubiera estado esperando. Ahí entendí. No había violencia. No había ataque visible. Solo una muerte silenciosa, limpia, imposible de procesar. El pánico me golpeó de lleno, pero no fue histérico. Fue un miedo frío, paralizante. Intenté abrir la puerta del coche y dudé. Por un instante pensé en bajar. Pensé en acercarme, pensé en ella. Ese pensamiento no era mío. Con un esfuerzo brutal, cerré los ojos, apreté los dientes y encendí el coche. El motor rugió, rompiendo el silencio. La mujer de blanco giró lentamente el rostro hacia mí. No tenía expresión. Pisé el acelerador. Mientras el coche se alejaba, la vi por el espejo retrovisor. Inmóvil, de pie, junto al cuerpo de Daniel. No me siguió. No lo necesitaba. Yo ya había entendido que esa carretera no cazaba a quienes huían. Ella solo esperaba. No sé cuánto tiempo conduje después de dejar el cuerpo de Daniel tirado en el asfalto. La carretera parecía no terminar nunca, como si cada kilómetro se repitiera de forma cruel, obligándome a revivir lo que había visto una y otra vez. No miré el velocímetro. No encendí la radio. Solo mantuve la vista fija en el camino, con las manos tensas en el volante y el corazón golpeando de forma irregular en el pecho. Había cruzado un límite invisible. Algo dentro de mí sabía que ya no existía un regreso posible a la normalidad. Cuando finalmente aparecieron a lo lejos las luces de un pequeño pueblo, sentí un alivio inmediato, casi desesperado. Reduje la velocidad y entré por la primera calle iluminada que encontré. Me detuve frente a una gasolinera abierta las 24 horas. Apagué el coche y me quedé sentado unos segundos, respirando con dificultad, intentando convencerme de que todo había terminado. Mis manos temblaban. Bajé del coche y caminé hasta el baño. El espejo devolvió una imagen que apenas reconocí. Rostro pálido, ojos abiertos de más, ojeras marcadas. Me apoyé en el lavamanos y cerré los ojos. En cuanto lo hice, la escena volvió completa. Daniel frente a ella, su cuerpo inmóvil, el silencio absoluto. No fue real, me repetí en voz baja. Tiene que haber una explicación. Pero no la había. Al salir, un hombre mayor estaba llenando el tanque de su vehículo. Me observó con atención, como si notara que algo no estaba bien. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí sin responder. No podía explicar lo que había visto sin parecer completamente fuera de mí. Pagué, subí al coche y retomé el camino, evitando mirar a mi alrededor. Decidí no regresar por la misma carretera. Tomé rutas secundarias, caminos menos directos, incluso si eso significaba conducir más tiempo. No quería ni siquiera pasar cerca del lugar donde todo había ocurrido. La idea de volver a ver esa franja de asfalto me provocaba náuseas. Sin embargo, algo empezó a inquietarme conforme avanzaba. Cada cierto tiempo veía coches detenidos al costado del camino. No parecían accidentados. Las luces apagadas, las puertas cerradas, simplemente detenidos. Al principio intenté ignorarlos. Me dije que eran conductores descansando o revisando el celular. Hasta que noté un detalle imposible de ignorar. Siempre había algo blanco cerca. No siempre era claro. A veces, solo una mancha pálida entre los árboles. Otras, un reflejo fugaz que desaparecía al parpadear. Pero cada vez que veía un coche detenido, sentía la misma presión en el pecho que había sentido antes de que Daniel bajara del nuestro. No me detuve. Seguí conduciendo, repitiéndome mentalmente que no debía reducir la velocidad, que no debía mirar demasiado, que no debía permitir que la curiosidad me venciera, porque entendí algo fundamental esa noche. Ella no obligaba a nadie, ella esperaba. Recordé historias antiguas que había escuchado sin prestar atención. Personas que decían haber visto a la mujer de blanco en carreteras solitarias, conductores que bajaban del coche para ayudar, gente que nunca regresaba.
En ese momento, todas esas historias dejaron de ser exageraciones. No era un ataque, no era una cacería, era una invitación. Horas después, ya cerca de casa, el cansancio mental me golpeó con fuerza. Me estacioné frente a mi edificio, apagué el coche y me quedé inmóvil, mirando el parabrisas. Una parte de mí esperaba que algo más ocurriera, como si no creyera realmente que había escapado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carretera, los postes de luz fallando, el vestido blanco inmóvil y, sobre todo, esa sensación inquietante de que algo había intentado convencerme de salir del coche. Los días siguientes fueron peores. La noticia apareció en los medios locales de forma discreta. Hombre encontrado sin vida en carretera rural, sin signos de violencia. No mencionaban nada extraño. Hablaban de un posible paro cardíaco. Yo sabía que esa versión no explicaba nada. Comencé a investigar por mi cuenta. Foros antiguos, comentarios enterrados en noticias viejas, relatos de personas que aseguraban haber visto lo mismo. Siempre el mismo patrón. Sin heridas, sin lucha, sin explicación clara. Y siempre, de una forma u otra, aparecía la mención de una mujer vestida de blanco. Algunos relatos hablaban de sobrevivientes, personas que habían visto a la mujer de blanco, pero no se habían acercado. Personas que habían sentido un impulso extraño de bajar del coche y habían logrado resistirlo. Todos describían la misma sensación, una calma artificial, una voz interna diciendo que no había peligro. Eso no era miedo, era manipulación. Empecé a preguntarme cuántas personas habían muerto simplemente porque confiaron, porque quisieron ayudar, porque creyeron que no había nada que temer. Entonces entendí por qué Daniel murió. No fue porque bajó del coche, fue porque creyó que estaba a salvo. Esa comprensión me golpeó con violencia, me hizo cuestionar cuántas decisiones tomamos cada día sin pensarlas realmente, solo porque parecen normales. Las semanas pasaron, pero la carretera no salió de mi mente. Evitaba conducir de noche. Evitaba rutas solitarias, evitaba detenerme por cualquier motivo, vivía con una vigilancia constante, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento, hasta que una noche ocurrió algo peor. Conducía por una avenida bien iluminada, en plena ciudad, tráfico normal, gente caminando. De pronto, al otro lado de la calle, vi una figura blanca detenida bajo un poste de luz. Mi corazón se aceleró, parpadeé. La figura ya no estaba. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero una idea se instaló en mi mente y se negó a desaparecer. ¿Y si ella no pertenece solo a esa carretera? ¿Y si la carretera fue solo el primer lugar donde la gente empezó a notarla? Esa noche entendí algo aún más aterrador. Escapar una vez no significa estar a salvo para siempre. Porque ella no persigue, ella aparece y espera. Después de aquella noche en la ciudad, entendí que ya no podía seguir fingiendo que todo había sido un episodio aislado. Ver la silueta blanca fuera de la carretera rompió la última barrera de negación que me protegía. Hasta entonces, había creído que bastaba con no volver a ese tramo de asfalto para estar a salvo, pero ya no era así. Ella no pertenecía a un lugar. El lugar solo era una excusa. Empecé a notar cambios en mí que no podía controlar. Caminaba más rápido sin razón. Evitaba mirar a personas solas por la noche, especialmente si vestían ropa clara. Cada reflejo en un vidrio, cada destello blanco en una esquina, activaba una reacción automática en mi cuerpo. El miedo dejó de ser un pensamiento y se convirtió en un reflejo físico. Intenté mantener una vida normal. Iba al trabajo, respondía mensajes, fingía conversaciones triviales. Nadie notaba nada extraño, pero por dentro estaba completamente alterado.
Cada noche revisaba puertas y ventanas varias veces antes de dormir, como si ella pudiera aparecer en cualquier momento, inmóvil, esperando que yo cometiera un error. Decidí investigar más a fondo, no por curiosidad, sino por supervivencia. Pasé noches enteras revisando archivos digitales, periódicos antiguos, foros abandonados, historias separadas por décadas y países, pero unidas por un patrón inquietante. Siempre aparecía una mujer vestida de blanco, siempre de noche, siempre en lugares con iluminación deficiente, y siempre, después de la aparición, alguien moría sin señales de violencia. Puentes, carreteras, estaciones de autobús, parques vacíos, no importaba el lugar, ella se adaptaba. Algunos informes mencionaban testigos que aseguraban haber estado a punto de acercarse, pero que algo los detuvo en el último segundo. Esos sobrevivientes describían exactamente lo mismo que yo había sentido. Una calma artificial, una voz interna suave, convincente, que decía que no había peligro. No era una orden, era una sugerencia que parecía venir de uno mismo. Ahí comprendí algo aterrador. Ella no atacaba el cuerpo primero, atacaba la voluntad. Cuanto más leía, más entendía por qué había sobrevivido. No porque fuera más fuerte ni más inteligente, sino porque, por un instante, había desconfiado de mis propios pensamientos. Había sentido el impulso y lo había cuestionado. Pero esa resistencia no podía durar para siempre. Esa idea empezó a perseguirme como una amenaza constante. ¿Cuántas veces podría decir que no antes de fallar? ¿Cuántas veces podría resistir una voz que sonaba exactamente igual a la mía? Una madrugada, sin poder dormir, tomé la peor decisión posible. Volví a conducir de noche, no a la misma carretera, pero a una similar. Oscura, larga, mal iluminada. Necesitaba comprobar algo. Necesitaba saber si todo estaba en mi cabeza, o si ella realmente podía aparecer en cualquier lugar. El trayecto fue tenso desde el primer kilómetro. Cada sombra parecía moverse. Cada curva escondía la posibilidad de verla. Mi respiración era irregular y mis manos sudaban sobre el volante. Y entonces la vi otra vez. Estaba de pie, justo donde terminaba la línea blanca de la carretera. No en el acotamiento, sino más cerca. El vestido brillaba débilmente bajo la luz intermitente de un poste. Su postura era idéntica, inmóvil, esperando. Sentí el mismo tirón en el pecho. Reduje la velocidad sin darme cuenta. Mi mente comenzó a justificarlo de inmediato. Tal vez ahora sí necesita ayuda. Tal vez no sea la misma. Tal vez exageré la primera vez. Pensamientos suaves, razonables, casi amables. Fue ahí cuando entendí el verdadero peligro. Ella no se imponía, ella convencía. Frené de golpe, sobresaltado por mi propia reacción. El coche quedó detenido a pocos metros de ella. El silencio volvió a cerrarse como una trampa. Mi respiración se volvió lenta, pesada. Parte de mí quería abrir la puerta, no por valentía, sino por una necesidad absurda de terminar con la duda. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. «No», susurré. La mujer de blanco inclinó lentamente la cabeza. Ese gesto intensificó todo. Mi cuerpo se relajó. Mis pensamientos se volvieron lentos. La idea de salir del coche parecía correcta, natural, inevitable. Y entonces noté algo distinto. No fue su rostro, fue su reflejo. En el parabrisas, su imagen no se reflejaba correctamente. Era borrosa, incompleta, como si el vidrio no supiera cómo reproducirla. Ese detalle mínimo rompió el hechizo. Encendí el motor de golpe. Ella no se movió. Arranqué con violencia y me alejé sin mirar atrás. La carretera volvió a ser solo asfalto, pero yo ya había cruzado un punto sin retorno. Comprendí que no podía huir para siempre, que tarde o temprano ella volvería a aparecer y que la próxima vez tal vez no habría un reflejo que me salvara. Esa noche
Tomé una decisión definitiva. Si no podía escapar, tenía que advertir. Empecé a escribir, no como testimonio oficial, sino como confesión anónima. Publiqué relatos en foros, comentarios en noticias antiguas, advertencias disfrazadas de ficción. No buscaba fama ni atención, solo quería sembrar duda. Que alguien, en una carretera oscura, recordara mis palabras antes de abrir la puerta. No sabía si funcionaría, pero necesitaba intentarlo. Días después, recibí un mensaje privado. Era breve, directo, devastador. Yo también la vi. Mi hermano no volvió. Sentí un frío recorrerme la espalda. Respondí. Luego otro mensaje llegó. Y otro. Personas distintas, historias distintas, el mismo final. No estaba solo. Y eso significaba algo aún peor. Ella seguía activa. Mientras leía esos relatos, entendí que la historia no estaba llegando a su fin. Al contrario, estaba entrando en su fase más peligrosa, porque ahora yo sabía cómo operaba. Y tenía la certeza de que, de alguna manera, ella también sabía que yo sabía. Esa sensación me acompañó durante días, una presencia constante, invisible, silenciosa. Hasta que una noche, al apagar la luz de mi habitación, vi algo reflejado en la ventana. Una mancha blanca, inmóvil, esperando. Cuando vi la mancha blanca reflejada en la ventana de mi habitación, supe que ya no había escapatoria. No grité, no me moví. Me quedé de pie, respirando con cuidado, como si cualquier sonido pudiera hacer que ella cruzara ese último límite invisible. El reflejo no se movía. Giré lentamente el cuerpo para mirar directamente hacia la ventana. No había nadie afuera. Volví a mirar el vidrio. La mancha seguía ahí. Fue en ese momento cuando comprendí la verdad que había estado evitando desde la primera noche en la carretera. Ella no necesitaba estar físicamente presente para actuar. La mujer de blanco no dependía del espacio. Dependía de la atención, de la conciencia, del momento exacto en que alguien aceptaba su existencia como algo real. Y yo la había aceptado por completo. Durante días viví en un estado de alerta constante. Dormía poco, comía mal. Mi mente estaba siempre ocupada anticipando su aparición. Y con cada pensamiento, con cada recuerdo, sentía que algo se fortalecía, como si ella se alimentara de la expectativa. Entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, vi a una mujer vestida de blanco al final de la calle. No era una carretera, no había oscuridad total, había faroles, edificios, ruido lejano. Todo lo que antes me habría hecho sentir seguro. Aún así, mi cuerpo se paralizó. Ella estaba de espaldas. Por primera vez sentí algo distinto al miedo. Sentí reconocimiento, no hacia ella, hacia mí mismo. Comprendí que todas las personas que habían muerto no lo habían hecho por curiosidad, ni por bondad, ni por imprudencia. Habían muerto porque, en algún punto de sus vidas, se habían sentido invisibles, ignorados, reemplazables. Y ella aparecía como una presencia que los veía, que los elegía. Ella no mataba cuerpos, ella reclamaba atención absoluta. Los que se acercaban no buscaban ayudarla, buscaban ser necesarios. Ese fue el secreto. Daniel no murió por salir del coche, murió porque por un instante se sintió importante. Yo di un paso atrás, no porque fuera más fuerte, sino porque entendí que ella no podía tomar a quien no necesitaba ser visto. La figura blanca comenzó a desvanecerse lentamente, como un reflejo que pierde luz. No hubo viento, no hubo sonido, solo ausencia. Esa fue la última vez que la vi, pero no fue el final. Porque ahora sé algo que nadie más parece entender. La mujer de blanco no es una entidad única. No es un espíritu atado a una leyenda específica. Es una forma, un patrón,
Una respuesta aparece donde hay soledad profunda, donde alguien está dispuesto a dejarlo todo por un instante de reconocimiento. Por eso sigue apareciendo en distintas carreteras, ciudades y épocas. Por eso nunca es detenida, porque no se puede destruir algo que nace de una necesidad humana. Yo sobreviví no porque escapé, sino porque dejé de querer ser elegido. Hoy cuento esta historia no como advertencia sobrenatural, sino como reflejo, porque todos, en algún momento, sentimos el impulso de detenernos, de acercarnos a lo desconocido solo para comprobar que somos reales para alguien. Y ese impulso puede ser mortal. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Quizá algo de esta historia resonó contigo. Tal vez reconociste ese silencio, esa necesidad, esa curiosidad peligrosa. Mi único consejo es este: cuando veas algo que parece esperarte en la oscuridad, sigue adelante. No todo lo que llama tu atención merece que te detengas. Las leyendas no sobreviven porque sean falsas, sobreviven porque hablan de algo que preferimos no aceptar. La mujer de blanco no está en la carretera, está en la decisión. Si esta historia te atrapó, te hizo reflexionar o te dejó incómodo, suscríbete al canal. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que algo te observaba en una carretera oscura?